solamente cómo se construye, cómo se presenta a la sociedad y luego realmente cómo se aplica. Pero lo peor de este asunto es que estas políticas públicas, y lo digo en el concepto jurídico, carecen de vinculación presupuestaria. Mientras al Plan Nacional de Desarrollo no lo amarremos con el presupuesto de egresos de la Federación, pues no queda más que un catálogo de muy bonitas intenciones. ¿Y de qué sirve, por ejemplo, los ambientalistas que digan, es prioridad de este gobierno el cuidado del medio ambiente? Y cuando ve uno el presupuesto, le quitaron dinero a Semarnat y le subieron dinero al Ejército. Le quitaron dinero a la Secretaría de Salud, pero le dieron más dinero a la Secretaría de Gobernación. Es prioridad del gobierno, pero no hay vinculación presupuestaria. Mientras no logremos empatar las dos cosas, el Plan Nacional de Desarrollo con el presupuesto de egresos de la Federación, pues no quedará más que un catálogo de buenas intenciones de gobierno, que además luego se vuelven una pesadilla para los que son miembros del servicio público. Se construyen indicadores de cumplimiento y no sé qué, ¿no? Por eso hace rato tuve el lapsus del gobierno cercano a la gente, ¿no? Uno de los indicadores es crear un gobierno moderno y cercano a la gente. Y luego hay indicadores, y hay que hacer informes. Uno está ocupado en hacer su chamba, pero además tienes que llenar unos formatos y unos informes y todo, para demostrar que estás cumpliendo con los indicadores de la parte del Plan Nacional de Desarrollo que habla de un gobierno moderno y cercano a la gente. Y así en los 5 diferentes ejes. Pero bueno, ya nos fuimos por la parte de las políticas públicas. Pero además que bueno, para que les quede muy claro qué función en este esquema teórico se les atribuye a los partidos políticos. Pero les insisto, es cierto que sí funciona así, pero también es cierto que el gobierno no necesariamente usa como correa de transmisión a los partidos. ¿Comentarios? Quedo con ganas de participar. Sí, bueno, independientemente del Plan Nacional de Desarrollo, también los partidos políticos, cuando gobiernan en un estado, crean también su plan. No, están obligados por la norma constitucional. Pero ninguno de ellos, en algunas ocasiones, no va aparejado uno del otro, porque parte del día que el Plan Nacional de Desarrollo es uno y, digamos, es una cuestión nacional. Cada estado a veces le da más prioridad a otras cuestiones que no vienen con el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, efectivamente, el Plan Nacional de Desarrollo, digamos que es el plan paraguas, y abajo de él están los 32, los 31 más el Distrito Federal, y más o menos tienen que responder a las directrices de ese Plan Nacional de Desarrollo. Eso no quiere decir que lo copien y lo adecúen a las circunstancias de cada entidad federativa, sino que tiene un ámbito de acción libre donde le pueden poner y quitar cosas. Lo que no pueden hacer es ir en contra del plan, pero sí tratan de empatarse por una cosa muy sencilla. Les conviene más sumarse, subirse al tren y adoptar las grandes estrategias, las grandes líneas de acción del gobierno federal, sí o no. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno federal es el que les da el dinero. Por nuestro sistema fiscal y por los convenios de coordinación fiscal, que eso va y se contradice con todo el esquema de las soberanías de las entidades federativas, le dejaron el cobro de los impuestos a la federación. Entonces la federación cobra todo y luego les dan vía participaciones y vía otro mecanismo de llegar de recursos. Designación. Y los gobiernos de los estados pues prácticamente no tienen dinero, más que unos pocos ingresos. Por ejemplo, les quitaron a los municipios la función de policía y tránsito, ellos la hacen. Pero el predial, acuérdense que lo cobran los municipios. Entonces, el margen de ingresos que tienen los estados es muy reducido. Dependen básicamente de lo que les manda el gobierno federal. Entonces, pues más les conviene
aceptar lo que dice el gobierno federal que ponerse en contra. Que además hay muchas maneras de ahogarlos. A lo mejor no es que, no te doy lo que te toca. No, pero en lugar de dártelo en febrero, te lo doy en mayo. Y lo que te tenía que dar en abril, te lo doy por ahí de noviembre. Y pues así los ahogan. Y luego no tienen ni para la nómina y demás, ¿no? Que eso generó otro problema, ¿no? Pero ya nos estamos desviando. Que fue el endeudamiento de los estados para poder solventar sus gastos. Pero es bueno comentarlo para que vean que casi todo tiene una secuencia y está armado. Nada está solo en el esquema. Todos tienen vasos comunicantes, están interrelacionados, y una cosa que parece sencilla o complicada, pero tiene génesis anterior y está traslapada con otra y amarrada con aquella, y entonces hay que verlo en su conjunto. También tomar en cuenta, profesor, que cuando se manda el presupuesto de la Federación a la Cámara de Diputados, ahí también comienza el cabildeo por parte de los estados, de las presidencias municipales, para haber algún cambio, incrementar, hay algún recurso. Así es, que esa es otra historia, pero sí, tienes razón. Haciendo referencia a lo que dijo el compañero, tengo una duda. Ya que se hace el cabildeo y se hacen, digamos, los paquetes para cada estado, el estado le da cierta cantidad a las secretarías. Cuando te refieres al estado, te refieres al gobierno federal. Ajá. Cuando llega el Plan Nacional de Desarrollo, siempre llega un comunicado en apoyo al Plan Nacional de Desarrollo, lo siguiente. No necesariamente. Miren, aunque no es exactamente el tema, pero les platico así rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? La Secretaría de Hacienda tiene ya 1000 años de hacer el presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Entonces se agarra el del año pasado. Y entonces a ese nada más lo va ajustando. Y les manda un comunicado, por ejemplo, para la parte de los derechos, etcétera. Alguien quiere cobrar más de derechos, ¿cuáles? Y le suben algunas cosas, ¿no? Y los impuestos básicos que se cobran, el impuesto sobre la renta, el ingreso, el IVA, los impuestos especiales sobre servicios y productos, todos los impuestos, se calcula qué ingreso van a tener. Entonces ahí se hace una bolsa. Luego se suma la parte de ingreso por la exportación de crudo. Entonces se suma también esa bolsa de lo que va a ingresar. Más aparte, los ingresos que van a tener los organismos descentralizados, por ejemplo, la Compañía Federal de Electricidad, el cobro de la luz, el cobro del agua, la Conagua, y así. Y entonces se suman todos los ingresos que tiene el Estado, hasta los derechos. Todos los derechos. Que no es exactamente federal, pero para poner un ejemplo así muy claro que todos van a entender, hasta los derechos que cobras por que te expidan un acta de nacimiento, ahí está contabilizado, en algún presupuesto. Y entonces, una vez que ya tienes la bolsa de lo que va a llegar, como el 80 y tantos %, ya tiene destino. Se va a lo que se llama el gasto corriente. Y entonces, en el gasto corriente, de entrada, de ese 80%, casi a su vez, un 70, un 80%, se va en sueldos y salarios. Los sueldos y salarios de los policías, de los marinos, de los soldados, de los médicos, de los profesores, que esa es la nómina más alta, y de todos los trabajadores al servicio del Estado. Todos los profesores son los que se llevan una tajada grande de pago de salarios, de gasto corriente. El rubro más importante del gasto corriente es el pago a los profesores, dentro del gran rubro que es el sueldos y salarios de todos los trabajadores al servicio del Estado. Y ahí súmenle los médicos del ISSSTE, los del Seguro Social, etcétera, ¿no? Y luego, pues el pago de la renta, de la luz, los teléfonos, la gasolina, todo el gasto corriente que cuesta mantener el aparato gubernamental. Entonces solo queda una parte pequeña de gastos de inversión, que es el otro rubro, en el que se divide. Pero estoy tratando de sintetizar y lo más sencillo posible. Entonces, una vez descontado el gasto corriente, solo te queda un copete pequeño de gasto de inversión. Y ese gasto de inversión es el que se cabildea. Oye, yo una escuelita, oye, yo esto, así, ¿no?
Pero además, de hace unos 6, 8 años para acá, siempre se dejan así, déjanles ahí 10,000 millones de pesos, o 20,000 millones de pesos. Hay esos que se hagan garras ahí, que se peleen por él los diputados. Y a cada quien le dan un cachito. Órale, dale a ese para su escuelita, dale a ese para su caminito, dale a ese para el puente que anda pidiendo desde hace 2 años. Y así les dejan ahí un cachito y los 500 diputados alzan la mano y llevan algo a su distrito. Así es. Y luego hay otra parte, por ejemplo, de los ingresos, que se establece un límite, que ahorita nosotros andamos con un límite, y qué bueno, como del orden del 1.5 al 2.5 de endeudamiento. O sea, te autorizan a contratar crédito, que es otra parte de la lana que va ahí. Y se me pasaba a comentar